Entonces, ¿quieres que te tomen en serio, pero te gusta hacer muchos chistes? ¿O cómo empezaban sus reflexiones? Interesante. Interesante se va a poner ahorita, mi querido Juan, que nos pongamos a platicar del Chicharito, porque mira, yo lo conocí como futbolista y luego ya no supe qué pasó, pero de repente empecé a ver una gran cantidad de memes burlándose, muchas mujeres renunciando a su trabajo y dije, ¿qué pasó ahí? Así que hoy vamos a analizar, ¿debo de renunciar a mi trabajo solo porque Chicharito dice que hay que rescatar nuestra feminidad? O mejor, tomo mis propias decisiones. No, hombre, conocen así con el Chicharito, tantas cosas que ha hecho muy buenas. Fíjate que va a ser bien interesante. Adriana, la semana pasada, al final del programa, hablaste de unas cosas que me encantaron y que veo yo cómo se pueden relacionar con este tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero, ¿qué te parece si le damos con profundidad después de la pausa? Así es, no se vayan porque hoy nos vamos a reír, vamos a disfrutar, vamos a echar chismecito, pero por supuesto que nos iremos con una que otra reflexión. Así que bienvenidos a La Voz del Ser. Adriana, Mi hoy querido ya no, estamos de lleno con todo mi el querido, tema. pues no vas a hablar pueden vernos en la plataforma, no sé qué y no sé qué tanto dices. Bueno, es que típicamente, sabe, le damos la bienvenida a esta plataforma a través de lo que es la aplicación del Voz US, para empezar, pero también Roku TV, estamos en Rumble TV, estamos en Apple TV, estamos por todos lados para que usted nos comparta, para que usted pues esté repitiendo también cuando hay algún tema en particular que repetir, como el de la semana pasada, Adriana, que hablamos acerca de algo tan interesante. A mí me encantó lo que dijiste, porque aunque ya dimos ahorita el intro de lo que está pasando con el Chicharito y con cosas por el estilo, yo creo que va más allá que el Chicharito. Evidentemente vamos a hablar, darle contexto al tema con él, pero hay cosas más importantes también que discutir. Cuando una persona siente que está cerrando su carrera profesional, en mi opinión, está empezando a vivir un luto de algo que está perdiendo y está empezando a sentir dolor, y este dolor le empieza a causar miedo, incertidumbre. No sé, posiblemente a través de esta incertidumbre empiece a hablar de una cantidad de cosas, crear una nueva identidad, Adriana, crear esa nueva identidad de buenas a primeras cuando todo el mundo te ubica y te tiene en un pedestal que ya no existe, que no va a existir. Ahora te tienen que poner en otro, pero en esta transición de repente pasa lo que está pasando con él. Y bueno, para que la gente sepa, muchos de los que nos escuchan en otras partes del mundo quizás no saben realmente todo lo que está sucediendo con la vida del Chicharito, y aunque no tenga mucho que ver en lo profesional, pero sí en lo familiar, en lo personal, a través de lo que es como seres humanos, ¿no? Por eso tratamos los temas de La Voz del Ser. Cuenta, dale un poquito de contexto. ¿Qué pasa con el Chicharito? Pues mira, de repente don Chicharito se puso a hablar de muchos temas respecto a nuestras actitudes, a cómo llevamos la cultura de la pareja, vamos a decirlo así, un poquito de la masculinidad, de la feminidad, cómo nos estamos pues de alguna manera construyendo estos roles en lo personal y en pareja. Y de repente él como que se le hizo buena idea lanzar así como unas frases y ponernos a reflexionar, ¿no? Porque entonces decía su frase, decía, entonces, y luego lanzaba así esta frase controversial y decía, interesante, así como que, ¿y ahora qué? Mira, desde mi muy poca experiencia en el fútbol, si yo siempre he hablado de actitud positiva, si yo siempre he hablado de disciplina, si yo siempre he hablado de compromisos, si yo siempre he hablado de hábitos, es porque de alguna manera me considero una persona que ha trabajado en ello. No es fácil tocar el cello, véanmelo. Ay, sí, bueno, me lastimé el pie por andar practicando de más. Tengo un gran compromiso ahora y bueno, pues esto me lleva a estos dolores de aprendizaje, ¿no? Traigo lastimado el pie porque ya aprendí que hay que ponerle un límite a la práctica, ¿no? Si es
importante practicar porque tenemos este compromiso, pero el practicar en exceso, lejos de traerme un bien, pues va a traer un mal, porque bueno, pues ya me lastimé y ahora pues no he podido practicar. Llevo casi 10 días que no he podido practicar por esto que me lastimé, pero ya voy súper bien, esto me da mucha emoción. Y de esto sí sé, y de esto te puedo hablar profundamente, te puedo hablar perfecto cuánto tiempo necesitas tú dedicarle a un instrumento musical, cuánta disciplina, que posiblemente cambios de ejercicio tendrás que hacer para tú tener la condición física. Un músico necesita sí o sí condición física porque va a bailar en el escenario, va a tocar un instrumento por mínimo unas 2 horas, y si tuviste la oportunidad de tocar con don Vicente Fernández, pues era hasta que la gente se cansara de aplaudir. Imagínense cuánta condición física necesitamos para poder tocar un instrumento, estar arriba de un escenario. Pero imagínense que de la noche a la mañana yo me pusiera a hablar de béisbol. ¿Cómo? Ni siquiera de fútbol, que el fútbol es con los pies, de béisbol. Adriana está hablándonos de béisbol, o sea, ¿tú qué sabes de béisbol? O sea, ¿tú cuándo has agarrado un bat? ¿Tú cuándo le vas a pegar una pelota de bat? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Y entonces, por supuestísimo, que sería súper criticada para mal, porque, por supuesto, hay muchísimas personas que le han dedicado su vida al béisbol y han estudiado béisbol y han jugado béisbol y han estado en N campeonatos y tienen su camiseta del equipo y bueno, súper fan del béisbol, ¿no? Y que sabrán que tiene su chiste, que no es como el fútbol que dura 2 horas y ya se acabó, ¿no? Sino que el béisbol, pues dependiendo de las jugadas, puede ser que dure más tiempo o menos tiempo, no sé, ¿no? Eso es lo poquitito que sé de béisbol, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasó con don Chicharito, ¿no? De repente es muy bueno en fútbol y de repente dijo, ¿por qué no? Si a mí me ha dado un coach, algunas herramientas para el fútbol, y de repente en esas coachadas que me ha dado nos hemos puesto a platicar como tú y yo, mi querido Juan, de repente nos ponemos a hacer el chal y empezamos a platicar de no sé qué tanta cosa, pero que no son nuestros temas, nada más es una platiquita ahí que tuvimos en corto, ¿no? Y eso no nos da la autoridad ni la capacidad de hablar de ese tema en público o en una conferencia. Yo me sentiría incapaz de hacerlo, ¿no? Es una falta de respeto para mi profesión, para mi trayectoria, para mi carrera y por supuesto que para el público, ¿no? Entonces yo creo que eso pasó con don Chicharito. De repente creyó, ¿por qué no? Oye, qué gran tema. Oye, sí es cierto, qué buena reflexión. Voy a sacar en un TikTok, ¿por qué no? Y bueno, pues ahora se le vino una avalancha de comentarios en negativo. Y pues ya sabes, tú podrás tener 100 aciertos, pero falta con que tengas una sola metida de pata para que si no eras famoso, ahora lo seas. Y si antes no te conocía nadie, ahora te conozcan hasta la Patagonia. Con una metida de pata te conocen hasta la Patagonia, ¿no? Así es. Ah. Fíjate que naturalmente hay mucho que hablar de lo que está pasando. Por eso te comentaba yo que me encantó lo de la semana pasada en cuanto a lo del el postpartum y cómo te preparas biológicamente, físicamente, emocionalmente. Tú dijiste que una madre de familia se le hace la nariz más ancha porque tiene que respirar demasiado a la hora de dar a luz. Se le hacen las articulaciones más flexibles porque tiene que aflojar todo. Se le hace, o sea, una cantidad de cosas emocionalmente. Si no atraviesas todo esto y vives el dolor del parto, y corrígeme por favor en lo que está equivocado, y vives como tal el proceso del dolor del parto, estás sujeto a vivir lo que es depresión postpartum. Eh, Irónicamente, hay una ciencia, hay un proceso detrás de todo un embarazo, por lo que estoy entendiendo, y eso tiene sus consecuencias, quizás hasta para el bebé como para la mamá. El dolor tiene su propio premio, pero ¿hasta qué grado nos vamos preparando también de una profesión donde fuiste un ícono, un representante? Por darte una idea, para la gente que no es de México, que no conoce el fútbol, pues el Chicharito es el goleador máximo de la historia de la selección nacional. O sea, no es cualquier persona. El tema es que cuando de lo que está hablando y lo que comenta hoy en día,
que poco tiene que ver con fútbol, tiene que ver con la parte varón, hembra, y puedes no ser experto en la materia de varón y hembra, pero como varón te da, entre comillas, la plataforma, la oportunidad o el derecho de hablar como varón. La cosa es que si quieres hablar de los derechos de la mujer, pues naturalmente desde tu ángulo de ver las cosas, a lo mejor va a haber, no sé, no va a haber un encaje bien. No sé por qué, no sé si te suena el nombre de Andrew Tate, No. pero Andrew Tate es la persona que en un momento era el personaje que si tú googleabas un personaje era el que más salía y era un antifeminista. Su trabajo era poner el rol del feminismo que también como el péndulo se va de un extremo al otro, pues muchas cosas que se pasaban por el lado del feminismo, pues las neutralizaba, pero sí iba así como empujando mucho más el péndulo para el otro lado también. Y yo percibí como que él viene con esta filosofía. Obvio, se hizo demasiado viral, muy, muy famoso y todo eso. Y, y una de las cosas que yo he notado en particular, cuando la gente ha sido muy asediado por los medios, por el público, porque eres famoso y todo eso, y de repente empiezas a sentir que toda esta energía que atraías hacia ti, de repente se empieza a disminuir, creo que de manera natural buscas algo, cómo volver a llamar la atención, cómo de nuevo ser el enfoque, el atractivo, porque hemos visto muchos artistas de todas partes del mundo que cuando dejan de ser famosos de repente los encuentras en algún escándalo exagerado. ¿Por qué? Porque se vuelven como irrelevantes totalmente y al ser irrelevantes, pues la gente ya no los pela. Presidentes que buscan cualquier cosa, expresidentes, mejor dicho, que buscan cualquier cosa para volver a sentirse relevantes, importantes, porque mientras estuvieron en la cúspide de su mandato, pues naturalmente, no sé, les preguntaba el presidente a uno de sus achichincles o uno de sus guaruras por ahí, oiga, pues ¿qué horas son? Pues las horas que usted quiera, presidente. O sea, tienes ese privilegio de que todo mundo, o sea, ni el rey tiene tanto privilegio como tú. Pues a lo mejor también pasa mucho, Adriana, y por eso quería que platicáramos con eso, en la parte psicológica, emocional. ¿Qué puede pasar cuando en el pedestal de repente está alguien y luego está mirando que el pedestal se empieza a ladear y están mirando que de este pedestal te vas a caer, Adriana? Ujú, Y no puedes ver tu vida post famoso de fútbol, no ujú. la puedes ver bien y entonces empiezas a dar patadas de ahogado, empiezas a buscar de qué forma vas a mantener tu relevancia. Esta sería una pregunta en términos generales que me quisiera yo plantear como curiosidad y obviamente me gustaría saber si tú lo ves desde este ángulo, cómo lo ves, el hecho de que de repente dice cosas y todo el mundo lo toma demasiado personal y todo el mundo se le va encima y si te estás cayendo del pedestal, pues entonces te ayudamos para que caigas más rápido, ¿no? Sí, no, y fíjese, mucho ojo con esto, porque no es algo que vamos a ver un tema aislado o que le pasa solamente a alguien famoso y que ya no está en ese pedestal. Esto le puede pasar a las personas que hoy me jubilo después de tantos años de estar trabajando en una empresa y ese primer día de jubilado en que todos ahorita pudiéramos decir, ay, ya me quisiera jubilar, estar en mi casa con mi dinero a gusto y todo, el que ya no tengas tu rutina y que te vaya a cambiar, el que ya no tengas tu propósito del día, que era tu propósito, bueno, tengo que pararme, me voy a trabajar y esta es mi rutina y todo. Yo lo vi con mi madre, o sea, hasta cruzar una calle le daba miedo, ¿sí? Es así de que, hoy es que me siento insegura, me siento desprotegida, me siento que algo muy importante me falta. Esto le pasa a las mujeres que se divorcian y que dependen 100% de su pareja para todo, ¿sí? Para tomar decisiones, para económicamente, para vivir. Esto le pasa también a los hombres que se divorcian y dependen de su mujer para todo lo que conlleva su vida personal, su casa, su ropa, que no se, ya no se acuerdan ni cómo lavar su ropa, quién va a comer, el súper que ellos llegaban y ya todo estaba listo. También le pasa, ¿sí? Esto le pasa a las mamás que
de repente se embarazan, se convierten en mamás y dicen, yo le voy a dedicar toda mi vida a mi hijo, a mi hija, y le dedican toda la vida al hijo o a la hija y no tienen vida personal, y de repente el hijo crece y se va a la universidad y esta mamá, este papá, se queda sin ese propósito de vida. Oye, pero si mi propósito de vida eras tú, ¿cómo me dices que te vas a ir a vivir a otra ciudad a estudiar qué? Y ya no te voy a ver y ya no voy a tener que, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces no lo veamos como algo aislado y que solamente le va a pasar a una persona famosa que ahora va a cambiar de cancha. Mi querido Chicharo, yo no sabía que eras considerado el mejor goleador de toda la historia del mundo, hasta ahorita que me lo estás diciendo tú, mi querido Juan. Y yo me imagino que en este título de ser el mejor goleador del mundo, mucha gente que te sigue sabrá que eres el mejor goleador del mundo. Pero yo Bueno, que del no, mundo no, de la selección mexicana es el que más goles tiene en selección mexicana. el mejor Entonces que es un ícono, ahí tiene un lugar que no lo ha alcanzado nadie. Ok, ahí tienes un lugar donde no te ha alcanzado nadie. Estoy segurísima que en este lugar donde no te ha alcanzado nadie, habrá días en que la estabas pasando muy, muy mal y aún así saliste a la cancha e hiciste lo que tenías que hacer. Por eso, no en balde eres el mejor goleador en la selección mexicana, ¿no? Y ahora sí lo dije bien. Yo quisiera saber eso. Yo quisiera aprender eso. Y no porque yo sea futbolista ni sea goleadora, sino porque yo tengo un compromiso de subirme en un escenario y hay veces que le he pasado muy mal, ¿no? Y eso sería muy interesante. Yo pienso que un director de una empresa querría saber eso porque tiene la responsabilidad de guiar una empresa y de repente no le está pasando bien. Y todos tenemos distintas técnicas y distintas estrategias para hacer lo que toca cuando lo estamos pasando muy mal. Muchas mamás tienen sus estrategias, papás tienen sus estrategias, empresarios tienen sus estrategias, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cómo le hiciste para ser el mejor goleador de la selección mexicana? Yo quisiera saber eso. Y dentro de cómo le hiciste, estoy segurísima que hay muchísimas anécdotas buenísimas de las cuales hay que aprender mucho, muchas anécdotas divertidísimas de las que no se hablan y que eso estaría padre saberlas, ¿no? Entonces, si yo quisiera jugar fútbol, yo quisiera aprender del mejor, ¿no? Yo creo que hay mucha tela donde cortar cuando tú decides, hoy le voy a enseñar a niños o adolescentes o a mujeres fútbol. Si te quieres enfocar a las mujeres, ahí está la cancha, Chicharo. Qué emoción aprender de ti a jugar fútbol, ¿no? Mi hija le encanta el fútbol, tiene 9 años y es fan de jugar fútbol. ¿De dónde los conoce? Su padre no juega fútbol, yo por supuesto no. Pero pues si tú vas a enseñar fútbol, pues me encantaría que mi hija aprendiera del mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Teniendo una gran herramienta, teniendo una gran experiencia, teniendo un montón de tela de dónde cortar, te me fuiste a mancha, Chicharo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos vamos a otra cancha? ¿Por qué nos queremos dificultar la vida? Y ojo con esto, mi querido Juan. Porque a veces la gente lo tomamos a mal. Porque si yo hablo de discapacidad y me aviento un chiste de humor negro, pues la gente se va a reír posiblemente, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que me diga, como me han dicho, Adriana, es que te aventas un chiste que no sé si reír o llorar con lo que acabas de decir. Pero si lo dices tú, mi querido Juan, mucha gente va a decir, oye, Juan, oye, ¿por qué te burlas de Adriana? Oye, es muy difícil la discapacidad, Juan, ¿por qué te atreves a hablar así? Y te lo van a tomar muy, muy a mal, ¿no? Y ojo, aún yo teniendo esta discapacidad, que está catalogada dentro de las graves, porque es no tener tu brazo derecho y el brazo izquierdo, que son herramientas muy importantes, ya de ahí subiríamos a los niveles como la paraplegia. Yo no tengo autoridad para hablar de otras discapacidades porque yo desconozco y mucho menos, fíjense bien, aún faltándome los dos brazos, tengo autoridad para hablarle a una persona que acaba de perder su mano derecha en un accidente, porque vivimos condiciones distintas, situaciones distintas, venimos de historia distinta, venimos de dolores distintos y tenemos que vivir ese proceso. Entonces, lo interesante aquí es que es bien respetable
el que cualquiera pueda opinar. O sea, nosotros podemos respetar que las personas se pueden expresar, pero hay una gran diferencia entre eso y respetar tu opinión por lo que acabas de decir. Si lo que acabas de decir no es respetable, entonces nosotros podremos decir, esto no va, esto no se puede decir. Y cuando nosotros, hay personas que dicen cosas dolorosas, que dicen cosas tontas o que dicen cosas sin sentido. Y es ahí cuando la opinión no se puede respetar, porque lo que tú estás diciendo es algo completamente sin sentido. Y esto es por la falta de argumentación, que ya nosotros estamos en una crisis que escuchaba yo de argumentos, por supuesto, que no sucede porque pues no leemos, ¿no? Y digo yo, ¿cuánto tiempo si para ser el goleador número 1 de la Liga Mexicana, pues cuánto tiempo le habrá dedicado Chicharito a leer respecto de las posiciones que debe tener un hombre, una mujer y cómo debemos cuidar, respetar o despertar nuestra masculinidad o nuestra feminidad? En primer lugar, yo tengo determinada empatía por el juego del fútbol y por todos los jugadores, porque me ha tocado trabajar con muchos y entiendo algunas cosas interesantes. Algunas, ¿no? Obviamente, ni de chiste te voy a decir que la mayoría ni mucho menos. Pero lo que sí te puedo decir es de que con los que me toca trabajar y con lo que he comprendido del fútbol en particular, es que desde niños se empiezan a meter de lleno. Y cuando te digo desde niños, intensos. Entonces, sobre todo los que son profesionales, que los meten en una academia y esto y lo otro, y bueno, los apegan muy fuerte. Y cuando se hacen profesionales, pues naturalmente desde las sub-17, lo que es fuerzas básicas, casi te pierdes de una vida normal en tu familia. Entonces, cuando vamos a suponer, sobre todo que el abuelo del Chicharito, el papá del Chicharito, ellos fueron jugadores profesionales, pues naturalmente están bien metidos ahí. Esta transición que lo lleva a todo esto a convertirse en el goleador de la selección mexicana de fútbol, pues no es cualquier cosita, o sea, es una cosa que puede quedar en los anales de la historia quizás por toda la vida de él y más, ¿no? El tema es que, como tú comentabas, las personas que pierden a los hijos porque se van a la universidad, las personas que pierden su trabajo, mencionabas a tu mamá, de repente cruzar la calle le causaba miedo, porque ya el trabajo que tenía, la rutina que tenía se ve interrumpida. eh, y lo que estamos entendiendo, por lo menos lo que yo estoy entendiendo ahí es que cuando una persona pierde a su pareja, se divorcia o se enviuda o pierde a los hijos y empiezan a sentir la familia el síndrome del nido vacío o el trabajo y todo lo que tú quieras, hay una cosa que se llama vacío existencial y era parte de lo que casi comentamos al principio. Con lo que te identificas, hoy en día se ve truncado y te tienes que identificar con una cosa distinta. Los jugadores profesionales tienen mucho tiempo también para estudiar, para entender cosas y hay muchos que se preparan para otras cosas post eh, profe- eh, profesionales de fútbol. Y hay muchos que la saben hacer muy bien, la mayoría no, desafortunadamente. Eh, lo que yo he entendido del Chicharito, lo que he visto, cómo se ha expresado, lo he seguido, quizás con muchos de nosotros de toda la vida vemos muchas características, no podemos ver todas, pero lo que se puede ver es que ha estado en momentos muy lúcidos, en momentos muy inspiradores, y se ha notado que ha tenido asesoría con personajes, coaches personales y cosas por el estilo. Y se le conoce algunas historias de personas que le han ayudado y todo eso. Pero como todo, también Adriana, el trabajo que tú haces es de primer nivel para asesorar a una persona, para ayudarle a estabilizarse emocionalmente. Eh, Posiblemente cuando también las personas se sienten ayudados porque logran determinada identidad con el tipo de asesoría o con tu personalidad. Yo no sé, ni me atrevo a decir
que la personalidad que ha estado tomando el Chicharito últimamente puede ser un reflejo de las personas que le han ayudado. Lo que sí sé es de que típicamente a veces espejeamos a las personas que admiramos. Es naturaleza humana, es completamente naturaleza humana. De hecho, hay una cosa en psicología que se maneja mucho que son las neuronas espejo. Y es que el simple hecho de admirar a alguien, pues aunque no querramos, nos estamos comportando, y aunque no admiramos, el comportamiento humano tiene ese tipo de tendencia, al grado tal que si a un niño que no conoces le sonríes, el niño por automaticidad va a sonreír. ¿Por qué? Porque sus neuronas espejo van a hacer que tenga esa reacción. Imagínate ahora con quien convivimos. Toca evidentemente asimilar parte de esa personalidad. Lo que está obviamente sufriendo el Chicharito en esta transición, puede que sea sufrimiento, puede que no sea sufrimiento, puede que sea su nueva identidad y se aferre mucho a ella. El tema es que como nosotros lo conocemos, como él se conoce, en esta transición, pues evidentemente va a causar un shock de identidad para todo el mundo. Irónico, tú decías, aún yo no teniendo brazos, no me da la autorización para hablar de una persona que recién perdió la mano porque no sé cuáles condiciones vivió ni cómo para tener esta empatía o simpatía. Pero lo que sí se me hace bien curioso, te comenté, no pude encontrar el video de una psicóloga que estaba hablando de todas las cosas que decía de la mujer, eran todas las cosas que había dicho el Chicharito. Y las personas que estaban a su alrededor le aplaudieron y le admiraron. Y nadie la criticó, porque era una mujer diciéndolo. Me pregunto, igual, como en estas condiciones, el Chicharito no tiene derecho a su opinión porque es hombre. O sea, otros hombres sí tienen derecho a opinión de mujeres, mujeres tienen derecho a opinión de hombres. No quiere decir que las opiniones sean correctas o las calificaciones que hagamos estén correctas o no correctas, pero evidentemente también lo hemos hablado en otras ocasiones. Como sea, igual hay que tener determinada prudencia. Y por último, te lo dejo esto porque también estoy seguro lo has visto. Se me hace raro que muchos críticos en la televisión, hay canales, muchos canales acá en Estados Unidos como en México, que se dedican 24 horas a fútbol, canales exclusivos únicos de fútbol. No voy a dar nombres para no darles un gol, pero los expertos, los críticos ahí, todo mundo, ¿no? Todo mundo anda haciendo leña. No todo mundo, hoy sí ya no conozco al Chicharito, me deslindo, todo mundo se anda deslindando, pero pocos son los que han, y bueno, a lo mejor tienen miedo de decir, no, pues es que yo me alineo. No es que te alinees, a ver, seamos un poquito razonables, entender que está pasando una transición. Creo yo que eso es lo que a mucha gente no se le olvida. Por eso me encantó lo que compartiste de tu mamá, porque es una cosa muy humana el vacío existencial. Cuando tu mamá tiene miedo de cruzar la calle, no es que tu mamá sea cobarde ni miedosa, simplemente está pasando un momento difícil que cualquier cosa que pudo haber sido rutinaria anteriormente, hoy en día por la situación que está viviendo, no lo ve igual. Yo estoy seguro, y aquí te suelto el micrófono porque si no, olvídate, yo estoy seguro que Adriana, antes de ser mamá, veía las cosas diferente a como las ves hoy con tu hija, como mamá. Tienes una perspectiva distinta. Sí, por supuesto que los cambios, las transiciones nos van a llevar a sentir miedo de algunas cosas, seguridad en otras, creatividad en otras, van a despertar creatividad. Salir de nuestra zona de confort es un gran reto. Por eso es súper importante que en estos momentos de transición estemos acompañados, bien arropados, de personas que nos quieren, de personas que quieren lo mejor para nosotros, de personas que nos van a orientar, porque, vamos, siempre hay que tener claro esto. Cuando yo tomé la decisión de separarme del papá de mi hija, después de 15 años de matrimonio y con una niña de 3 años a mi cargo en ese entonces, algo que aprendí, que me gusta muchísimo enseñar en mis cursos, en mis talleres, es que debes de tener mucha autoconfianza en ti para esto nuevo. Que me encanta ver un video de mi hija donde apenas está poniendo los calcetines y está aprendiendo y no controla sus manos y no puede, y hoy te poner los calcetines cualquier cosa, ¿no?
Exactamente así somos en la vida. Hay cosas que en un principio, de primera instancia, nos van a parecer súper, súper difíciles y súper imposibles. Pero la práctica, la constancia, darle tiempo al tiempo, la experiencia, nos va a permitir desarrollar la capacidad para hacer eso que en un momento dado lo veíamos imposible, ¿sí? Si aún practicando, disciplinándonos, no hemos logrado eso que nos habíamos propuesto, recordemos que nuestro cerebro, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último respiro, puede aprender. Podemos aprender. Entonces, podemos aprender cómo lo vamos a hacer. Y esto que es algo que se nos está olvidando, súper, súper importante. Que si aún dándole tiempo al tiempo, si aún practicando, si aún siendo constantes, si aún usando todos nuestros talentos, si aún aprendiendo, estudiando, no logramos eso que teníamos planeado, tenemos la capacidad de socializar y tenemos la capacidad de encontrar a esa persona que nos va a sumar, que nos va a ayudar, que nos va a impulsar, que nos va a acoger, que nos va a apapachar para sacar las fuerzas, para hacer el trabajo en equipo y para lograr eso que nos habíamos propuesto en la vida. Es bien importante que cuando nosotros tomemos una decisión o cuando venga un cambio de etapa en nuestra vida, busquemos ese apoyo, ese cobijo de nuestros seres más cercanos, de nuestros seres queridos y ojo, que también venga un apoyo profesional. Por eso me gusta trabajar en estos talleres. Esto no es arte de magia. Los procesos los tenemos que vivir a veces con la guía de un profesional. Porque hay algo que yo leí hace un par de años, cuando yo tenía 16 años apenas, y para mí fue un... Y la frase decía así: no necesitas decir todo lo que piensas, pero sí necesitas pensar todo lo que vas a decir. Y eso es súper importante, ¿eh? Porque no es lo mismo, es lo que estábamos diciendo hace un momento, mi querido Juan, no es, y hablando de esta mujer psicóloga que hablaba de la mujer, no es lo mismo que yo te hable de discapacidad a que tú me hables de discapacidad. Porque yo te voy a decir siempre, ay, Juan, ¿qué te vas a decirme? Tú tienes tus dos manos. Pero si te lo estoy diciendo yo, vas a decir, ah, ya lo vivió, sabe de lo que está hablando. Entonces, como mujer, yo tengo toda la autoridad de decirte esto, porque ya viví esta etapa de buscar trabajo y de que vieran, a ver, mujer, sin brazos, abogada. Entonces, yo sí tengo esta capacidad de hablar estas situaciones de inclusión o de discriminación respecto de ciertas condiciones de vida, ¿sí? Pero tú no, Juan, porque yo te voy a decir a ti, pero Juan, ¿tú qué me estás contando? Tú eres hombre y tienes tus dos manos, Juan. Entonces, es bien, bien importante ver de dónde viene la información, argumentos, leer. Es bien importante tomar las cosas de quien viene también, ¿no? A ver, lo está diciendo este personaje, ¿no? ¿Cómo la vamos a tomar? Y también analizarme, a ver, ¿cómo me voy a ver yo? ¿Cómo me voy a ver yo hablando de béisbol? ¿Cómo me voy a ver yo hablando de voleibol? ¿Qué voy a decir yo de voleibol? Entonces analicemos esto, ¿no? Pero ¿cómo me voy a ver yo hablando de disciplina, de actitud? Entonces es un poquito nada más no alocarnos y llevarnos por el primer impulso, que ojo, esta euforia y este primer impulso también lo da, y te lo puedo platicar porque lo viví, la depresión o el vivir un cambio. Cuando yo estaba a punto de casarme, que siempre el chico me dijo, ya sabes que ya lo pensé y siempre no, yo estaba en una euforia de organizar una boda. Y de repente viene esta noticia y entonces en querer reponerme rápidamente de esta noticia, forzamos el cuerpo a generar una cantidad de endorfinas que no está usando, que no está desahogando, que eso nos pasa cuando nosotros nos sentimos angustiados y sentimos atacados, el cuerpo se prepara, pero entonces no hay una amenaza real y entonces el cuerpo se intoxica de endorfinas
Y cuando el cuerpo se intoxica, ¿qué pasa? Por eso dicen, la depresión también se ve así, así se ve la depresión, así estuve yo deprimida, hasta que, ojo, mi mamá un día me habló y me dijo, mira, yo no te creo ese cuento, que ya estás bien y que te sientes bien. Tú eres muy sonriente, pero esa sonrisa de loca no es normal. Así que vamos a llorar. Y nos pusimos a llorar. Y les voy a platicar esa vez que mi mamá me sentó y me dijo, nos vamos a poner a llorar y de aquí no te paras hasta que nos pongamos a llorar. Bueno, pues no me hubiera dicho eso mi mamá, pobrecita, después ya no sabía qué hacer, lloramos toda la noche. Lloramos toda la noche. Entonces, date tu tiempo, Chícharo, date tu tiempo, tómate unas vacaciones, relájate, llora, vive tu etapa de cambio, y después elige serena y tranquilamente, con los pies bien puestos en la tierra, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? Porque por supuesto que todos nos encantaría que nos cuentes tu historia de éxito, porque a todos nos encanta aprender y además nos encantaría saber chismecito de qué cosas te han pasado, ¿no? ¿Cómo pudiste llegar a tantos goles, ¿no? Sin lugar a dudas, todo lo que comentas tiene su valor muy, muy importante. Me encantó mucho la idea de permitirte rodearte de gente que realmente te va a ayudar, sobre todo en estos momentos, momentos difíciles, momentos de transición. Todo mundo, seamos quien seamos, lo vamos a vivir y tienes toda la razón. La depresión pega, pero de una manera muy particular a cada quien. Hay algunas personas que van a encontrar el escape de cosas que no, hay otros que a lo mejor hasta lo pudieron hacer constructivo, igual sigue siendo depresivo, pero le están sacando provecho porque hace algunas cosas. Hay otros que se ponen la máscara de la felicidad y una sonrisa, como tú dijiste, ¿no? Que tu mamá te la logró percibir. Esa sonrisa de loca, pues esa risa de loca no me convence. Aquí hay algo más y necesitamos depurar y que a todo dar que se vuelve catártica la idea de que esta conexión y esta relación, este momento íntimo donde realmente viertes todo, dolor, angustia, lo acumulado que te venía intoxicando, te da oportunidad de poder limpiarte para retomar una nueva dirección. Yo creo que esa es la idea. Tenemos que vivir nuestro duelo, ya sea de divorcio, ya sea de jubilación, ya sea de separación de nuestros hijos, ya sea de separación de una carrera. Y perder una carrera es sobre todo una persona como un jugador profesional de toda la vida, que quizás desde muy pequeñito, desde antes que se pudiera imaginar, ya estaba en los campos de las fuerzas básicas, todo eso, acompañando a papá y al abuelo a lo mejor. Y desde ese tiempo empieza, como quien dice, a tomar una identidad diferente. Para la transición a esta nueva identidad, de repente perderla de un solo golpe, yo no he encontrado, te digo, persona que la haya beneficiado. Se sufre ese duelo y hay que vivirlo bien y atravesarlo, y quizás hasta una ayuda profesional. eh, Puede ser un tanatólogo. Hasta cierto grado, cuando me tocaba con algunos equipos de fútbol, después de una derrota, pues aplicaba un poquito de técnicas de tanatología, porque se trabajaba toda la semana, se invertía emocionalmente toda la semana una expectativa alta de sacar adelante un triunfo, porque no es una semana que viene. Sabes tú que estás apostando tu profesión, tu carrera, el bienestar de tu familia, un montón de cosas. Entonces a veces perdieron el juego, mira, se ve feliz. Después de que perdieron, como que no les importa. La gente por fuera ve, pero no sabe que por dentro, claro que importa, claro que duele, que son muchas cosas que se viene arrastrando desde niño, que en algún momento, pues el cerebro tiene que buscar un mecanismo de defensa para canalizar el dolor de otra forma. Y bueno, aprendes a cómo no asirte o apegarte demasiado a la derrota, pero no quiere decir que no te está doliendo. Estás poniéndole una buena cara a un momento difícil, pero no quiere decir que un momento difícil, porque le pusiste buena cara, haya desaparecido. Exacto. Estás viviendo el dolor. Miradas encima a veces. Exactamente, o sea, la energía de la gente, los decepcionados, todo eso. Evidentemente, los que tienen pareja llegan con su esposa y a lo mejor encuentran un poquito de esa oportunidad de soltarte,
O a lo mejor, como te platicaba también a veces con las esposas, mira, hay momentos en que no tienes que decir nada. Es más, lo peor que puedes hacer es decirle algo. Lo mejor que puedes hacer es simplemente hacerle sentir que tú estás presente. Así es. En un duelo, a veces uno no sabe ni qué decir y no necesita uno qué decir. Lo único que sí necesita uno es mostrar que estamos ahí presentes. No sé lo que estés pasando, cómo estés viviendo tu dolor, pero como sea, aquí estoy contigo, ¿no? Entonces, también si hay momentos donde estás estancado por X o Y razón, reitero la recomendación que has dicho que me encanta, busca ayuda profesional, acércate con otros, pero de nuevo, sí se me hace un poquito mala onda, decimos acá en México, y acá en Estados Unidos los mexicanos también decimos lo mismo, se me hace demasiada mala onda que, entre comillas, compañeros de profesión, bien fácil se ponen a criticar cuando serían los primeros que deberían de entender realmente por esa situación que está pasando, porque ellos la vivieron, sobre todo los que trabajan en algunos canales de televisión, ellos la vivieron, ellos tienen que saber, aunque es diferente, no, a lo mejor no se dan cuenta, como ninguno de ellos alcanzó el nivel del Chicharito, que la intensidad de este vacío existencial le puede estar pegando más duro. Y en esta locura, pues Adriana a lo mejor sonreía, reía de una forma distinta, pues a lo mejor para el Chicharo es expresarse de esta manera, no quiere decir que sea la correcta, pero es una manera que lo está sacando. Ok, si es equivocada, entonces busquemos de qué forma apoyarlo, que a todo dar condenarlo, ¿no? Pues yo como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, todo dar y ya que se friegue él. Entonces ahí es donde a mí sí me causa un poquito de, poquito como que es, espérate, Sí, a todo dar, ¿qué pasó? Bueno, pues es que mira, pues todos estamos atentos para estar pendientes de cuando alguien mete la pata, porque de alguna manera, ojo con esto, y se los voy a platicar porque a mí me acaba de pasar, ay, no me odien. Cuando ahora recientemente vayan a mi canal de YouTube, por favor, a ver cuando estuve tocando ahora con Leonardo de Lozane del grupo Fobia. Y fue para mí fascinante tocar por primera vez con un profesional de escenario, pues obviamente con quien toco, mi maestro es muy profesional, mi querido César, que a veces nos acompaña en la guitarra, es profesional. Pero bueno, pues Leonardo es alguien que yo veía cuando era niña, lo veía en los escenarios, lo veía, bueno, niña, jovencilla, canté sus canciones y todo, y de repente cuando le dije, oye, me encantaría que hiciéramos una colaboración juntos, él me dijo que sí. Cuando se dio ese momento, bueno, yo no me la creía, me temblaban los pies, me temblaban las piernas, todo se me quería salir del corazón. Llegó mi maestro y me dijo, oye, porque hicimos varios intentos, esa canción que ustedes ven ahí muy bonita que salió, cantamos vivo, bueno, él cantó, yo toqué, el maestro sí, hubo un momento en el que sí se acercó y me dijo discretamente, oye, Adri, trata de controlarte, porque sí, en las notas musicales se está escuchando mucho que te tiemblan los pies, que te tiemblan las piernas, ¿no? Y entonces yo, amigos, me quería controlar, pero mi emoción de tocar con este personaje era tan grande que yo no podía controlarme. O sea, yo lo veía tan guapo ahí tocando y todo. Y yo estaba así que se me salía el corazón, no sentí miedo. Y ahí vamos ya en el quinto intento, cuando, ¿qué creen? En el sexto intento empezamos a tocar y llevábamos como 10 segundos de la canción y pues iba saliendo, ahí me iba saliendo, me iba controlando, pero estaba yo haciendo un esfuerzo sobrehumano realmente para controlarme, cuando en el segundo 10 Leonardo se equivocó. La música es muy exigente, ¿eh? Si tu mente de repente se distrae poquito, ya te perdiste la nota, ¿sí? Esto es como que va avanzando y ya si no pescaste, se fue la nota, se fue el timing, se equivocó y entonces te para y dice, perdón, me equivoqué de estrofa. Y cuando él se equivoca, chicas, chicos, yo hice casi una fiesta. Se equivocó él, pues se equivocó él, el experto, el profesional se equivocó, no fui yo, él se equivocó. Gracias por haberte equivocado. Eres humano. Eres humano. Entonces, cuando él se equivoca,
me doy cuenta que es humano. Y la siguiente, ya yo relajé. Entonces ya puede tocar. Y así salió. Así salió la canción. Vayan y disfruten la canción que se llama Vivo. Está en mi canal de YouTube. ¿Por qué les cuento esto? A veces también el ver que nuestros ídolos se equivocan, de alguna manera nosotros nos sentimos como que él también se equivocó. Yo también me puedo equivocar. Entonces es una manera de disculparnos, es una manera de verlos también que son humanos, es una manera de alguna manera socializar, incluirnos, si estamos atravesando por una situación difícil, como yo que estaba atravesando esta situación difícil de que saliera la pieza, es una manera de darnos fuerza y de darnos apapacho y decir, si él pudo, pues yo también voy a poder, ¿no? Pues se equivocó, pues ya está rectificando, yo cometí el error también, voy a rectificar, ¿no? Entonces, veámoslo así. Veámoslo que nuestros ídolos se equivocan, son humanos igual que nosotros y si ellos pueden enmendar sus errores, nosotros con mayor razón. Si podemos y si podremos. Así que vayan y disfruten esa canción buenísima que se llama Vivo, que yo la disfruté enormemente y cuando la estén escuchando se van a acordar de esto que les platiqué, que era la 7ª vez que la tocábamos y que una canción antes de ese momento, Leonardo se equivocó y yo fui la más feliz del mundo de que se equivocara. Pues a lo mejor hasta hay muchos muy felices que están por ver que el Chícharo se equivocó, porque lo están viendo como lo que es un ser humano con todo el derecho de equivocarse. Y bueno, ¿dónde pueden ver tu video? ¿Dónde pueden conseguir tus libros? ¿Dónde pueden contratarte para conferencias? ¿Dónde nos pueden invitar para ir a darles una plática a sus empresas? En fin, ¿cómo le hacemos para que la gente se ponga en contacto? Danos unos datos por ahí, Adriana. Ahí en mi canal de YouTube, Adriana Macías Oficial, ahí van a poder disfrutar de este contenido donde también les comparto algunos, ahora sí que algunos paso a paso de cómo me maquillo, cómo me peino, para que ustedes también lo hagan. Chicas, no es difícil maquillarnos, peinarnos, darnos una patita de gato, cosas divertidas, cocinando ahí con Merit, ahí lo van a ver también, y también algunos podcasts que estamos ahí haciendo, así que disfrútenlo mucho. Y en adrianamacias.com siempre me pueden escribir para invitarme a dar una conferencia a sus empresas, me va a encantar. Y al contrario, pues muchas gracias, mi querido Juan, por permitirme compartir esto con ustedes, compartir este día con ustedes. Y bueno, pues vamos a darle una oportunidad más a Chicharito, si se la dimos en los penales, que no se la demos aquí en la vida, pues por favor. Seríamos muy injustos. Adriana Macías Oficial en YouTube, ahí está el video con Leonardo, adrianamacías.com para las contrataciones de todo tipo de actividades, conferencias y materiales también disponibles que tienes desde tus libros que se llaman. ¿Cuántos libros tienes, por cierto? Ya tengo 4 libros. 4 y el quinto viene enseguida. Así es, así que bueno, pues disfrútenlo mucho. Mi libro que ya está a la venta también en internet se llama Ámate, Reencuéntrate y Vuelve a Empezar, y es un libro que justamente a lo mejor Chicharito, si lo lees, te puede servir en esta nueva etapa que estás por vivir. Pues hay que hacerle llegar uno de tus libros o los 4 libros, se los vamos a necesitar hacer llegar, Adriana. Como siempre, muy amena, muy enriquecedora la charla, la plática contigo. La verdad que me la paso de las mil maravillas. Carlos, muchas gracias también por todo el apoyo detrás de las cámaras. Y bueno, tenemos el derecho a equivocarnos, ¿no? Así es. Y equivocarse es una oportunidad para aprender y salir más fortalecidos. Muchísimas gracias, mi querido Juan. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de La Voz del Ser.